Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Gracias por estar en este video. Vamos a hablar ahora de algunas cuestiones muy importantes sobre el texto, qué es el texto y sus propiedades. ¿Cuáles son las propiedades que tiene todo texto? Bueno, pues son algunas y vamos a descubrirlas a continuación. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es José Ricardo Hernández Pereira y vamos a iniciar con esta explicación, ¿no? Para comenzar, esto de las propiedades textuales viene como fuente teórica, explicando un poco la gramática del texto. El origen de esta gramática del texto parte de una crisis del enfoque de código. Es decir, los últimos estudiosos de la lengua determinaron que la oración, que las palabras no bastaba como unidad para el sintagmas pasaron a ser enunciados y situaciones de uso e intencionalidad. Es decir, que la gramática del texto es una gramática que va más allá de la oración, va más allá de la palabra, se enfoca en textos. Por eso es que se dice, como pueden ver ustedes acá, que esta gramática es transoracional, es decir, supera la oración como unidad de análisis rígida y fragmentada y se enfoca más en lo semántico y en lo pragmático. Vamos a estudiar un poco acerca de esto. Bueno, interpretemos. A ver, veamos estas oraciones. Pepe vio a Juan enfurecido. Estuve esperándote en el banco. El pollo está listo para comer. Como podemos observar, todas estas enfurecido. ¿Quién estaba enfurecido, Juan o Pepe? Estuve esperándote en el banco, en una institución financiera o en un asiento. El pollo está listo para comer. Puede ser que el pollo venga a comer. Sintácticamente, estos enunciados son oraciones, pero para la gramática del texto el significado trasciende de lo sintáctico, o sea, va más allá, llega a un análisis semántico y pragmático para encontrar un significado, es decir, se debe ir mucho más lejos de esta oración. Por eso es que, reitero, se dice que es una gramática transoracional. ¿Qué estudia la gramática del texto? Bueno, la gramática del texto se enfoca en analizar las tipologías textuales, sus intenciones, sus estructuras, la macroestructura, habla sobre las distintos tipos de coherencias que existen, habla un poco también de la cohesión textual, bueno, y se enfoca en estas características propias del texto. Vamos a entrar entonces a las características que tiene que tener todo texto para que se considere un texto. ¿Qué es un texto? Un texto es la unidad máxima de comunicación que transmite un mensaje con sentido escrito. Una, una oración puede ser un texto, un párrafo es considerado un texto, un escrito, un artículo puede ser considerado un texto, un cuento, una novela también puede ser considerado un texto. Pero todo texto debe tener adecuación. ¿Qué es la adecuación? La adecuación es la propiedad textual por la cual los enunciados se adaptan a situaciones comunicativas. Para que un texto sea adecuado, el emisor debe adaptar el mensaje al receptor al que se dirige, al tema del mensaje. Es decir, la adecuación tiene que ver con el público receptor a quien yo voy a dirigir mi mensaje. No voy a tener un mismo discurso para un grupo de estudiantes de 4, 5, 6 años a tener el mismo discurso con estudiantes de 16, 17, 18 años o con personas adultas. Para poder comunicarme debo tener una adecuación en mi discurso. A esto se refiere esta propiedad. Todo mensaje debe ir adecuado a la persona que lo va a recibir, es decir, al receptor. Por eso es que esta propiedad pues pretende o busca adaptar los enunciados al receptor o a la situación comunicativa, dependiendo del lugar en donde nos encontremos o con quienes nos encontremos. Eso también tiene mucho que ver. La siguiente propiedad es la coherencia. Esta es la propiedad número 2. La primera fue la adecuación. Esta es la segunda propiedad, es la coherencia. La coherencia se refiere al significado global del texto, es decir, a ese sentido lógico que tiene un texto, a esa progresión temática que tiene, a ese significado completo, ¿verdad? Que tiene desde las mismas oraciones, en el mismo párrafo, entre los párrafos y entre el texto. Es el que da el significado global de un tipo de temáticas. Y aquí está lo que acabo de explicar.
Es la coherencia que se produce entre los enunciados u oraciones dentro de un mismo párrafo. Es decir, si una oración dentro de un mismo párrafo tiene sentido, tiene una relación lógica con las demás oraciones. La lineal es la relación de lógica que existe entre los párrafos de un texto y la coherencia global es la que se establece a partir del contenido del texto de forma organizada y jerarquizada, que da unidad. Cuando un texto tiene un buen sentido, un ordenamiento de ideas, hay un orden lógico y de relaciones, podemos determinar que sí, que ese texto es coherente porque se enfoca en una temática y en abordar esa temática y que esa temática progrese en el texto de manera ordenada, jerarquizada y equilibrada. Vamos a la siguiente propiedad. Hablamos de la cohesión. La cohesión se refiere al modo en que las palabras se van relacionando en el discurso. Es cómo se entrelazan esas oraciones. Es eso que va causando una serie de ideas que se conecten unas con otras. La cohesión, en pocas palabras, es la propiedad que se encarga del discurso, de las palabras, de cómo decirlo, de qué palabras utilizar, para que nuestro texto sea comprensible, para que nuestro texto no sea redundante, para que el texto sea efectivo, conciso. Esta propiedad pues hace referencia al orden del discurso, a las palabras, ¿verdad? Al orden gramatical, a los conectores, marcadores textuales, es decir, se refiere al discurso. Y la coherencia se refiere a las ideas. Cuando usted quiera redactar un texto, primero debe ordenar sus ideas, posteriormente que ordene sus ideas y le da un sentido, una estructura, una jerarquización, puede pasar a cómo redactar ese texto. Redactarlo de una manera ordenada, con un determinado número de palabras y de marcadores. Veamos el siguiente ejemplo entonces. Leamos. Los zapatos verdes son mis favoritos porque los viernes hace demasiado calor en la guía práctica de literatura. Sin embargo, las personas de verdad hablan de cosas importantes como las computadoras y el polvo. ¿Tiene coherencia este texto? Obviamente que no. Este texto menciona muchas cosas, muchas palabras, pero no dice nada porque no hay un sentido coherente, no hay un sentido completo. Es decir, hay un conjunto de oraciones una tras otra, pero no tienen ninguna relación, no tienen ningún sentido. Por lo tanto, tiene coherencia, ni siquiera tiene cohesión. Hagamos un ejercicio. Veamos el siguiente texto. Tiene coherencia, es decir, si tiene un sentido lógico, una progresión temática, un orden y una jerarquía de ideas. El cacao. Theobroma cacao es el nombre científico que recibe el árbol del cacao o cacaotero. El cacao se utilizaba en sentido amplio en el México prehispánico como moneda de cambio, en los trueques comerciales entre nativos. Es por ello que la palabra cacahuatl tiene su origen en el verbo comprar. En la colonización de América poco a poco adquiere prestigio entre los criollos como estimulante y se extiende en el siglo XVII por toda Europa. No es hasta el inicio de la era contemporánea, principios del siglo XIX, que el chocolate se hace más popular gracias a la aparición de la industria chocolatera. Por aquel entonces se descubre la posibilidad de separar la parte aceitosa de la pasta de cacao, manteca de cacao, operación que deja unos polvos secos y solubles en agua o leche, cacao en polvo. ¿Qué nos ha parecido ese texto? ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica? ¿Tendrá coherencia local, coherencia lineal? ¿Tiene una coherencia global? Bueno, pues me parece que sí. ¿Cuáles son las ideas? ¿Cómo va progresando las ideas de este texto? Prestemos mucha atención. En el primer párrafo, podemos ver acá, el primer párrafo están numerados, párrafo 1 y 4. Vamos a establecer si este texto es coherente. Analicémoslo. ¿Cuál es la idea principal del primer párrafo? ¿Cuál es la idea principal del segundo párrafo, del tercero y del cuarto? Veamos y determinemos su coherencia. Las ideas principales de los párrafos. El primer párrafo nos habla del nombre científico del cacao. Muy bien. En el segundo párrafo nos habla de los usos del cacao, derivaciones del término. Es como una idea secundaria. Podemos verlo acá. ¿Sí?
Aquí nos habla de el nombre científico y aquí nos habla acerca de los usos del cacao. Los primeros, cómo deriva el término de qué deriva el término del cacao. En el párrafo 3 se habla del prestigio y la difusión del cacao y en el párrafo 4 la explosión del cacao gracias a la industria chocolatera. Y nos menciona una idea secundaria, las posibilidades de separar el aceite y el cacao. Veamos si efectivamente que habla de cómo esta planta se extendió y se comercializó en Europa en el siglo XVII y también nos habla acerca de la industria chocolate número 4. ¿Tiene coherencia este texto? Claro que la tiene. ¿Por qué? Porque nos habla de un tema específico, el cacao, y vemos cómo en cada uno de los párrafos el tema va progresando paulatinamente y tiene una jerarquización de ideas, un desarrollo de ideas muy buenas y efectivamente habla del cacao en cada uno de sus párrafos. Tiene cohesión, me parece también que está muy bien escrito. ¿Sí? ¿Qué clase de texto es este? Bueno, es un texto, será un texto poético, será un texto literario. No, es un texto expositivo. ¿Qué nombre creen que debería recibir el texto como título? Bueno, puede ser el cacao, historia del cacao, evolución del cacao. ¿Cómo va progresando el tema del cacao a lo largo del texto? Ya lo hemos visto cómo va progresando. ¿Y algún final alternativo? No, ¿verdad? Podemos continuar hablando del cacao definitivamente, pero siempre debe haber una línea, una progresión temática. Ahora veamos algunos ejemplos de cohesión. ¿Qué es la cohesión? La cohesión es la organización del discurso, como habíamos dicho antes. Es decir, es el nivel lingüístico, las palabras. Que trata de encadenarlas a todas las palabras dentro de un mismo texto. ¿Sí? A eso se refiere la cohesión. Veamos este ejemplo. Félix come manzanas. Félix gusta de las manzanas rojas que de las manzanas verdes. Por eso Félix participará en la feria de frutas de su pueblo. La feria de frutas de su pueblo es muy concurrida. A la feria de frutas del pueblo de Félix llegarán los medios de comunicación. A la feria llegará el gobernador. Veamos este texto. ¿Cuál es el problema de este texto? Este texto tiene demasiadas redundancias, eh, repite mucho información que ya la comprendemos y está implícita en el significado. Este texto no tiene cohesión o tiene muy mala cohesión. Este texto le hace falta pronombres, le hace falta quitar partes están de más, eso se llama la elipsis. Probablemente le hacen falta conjunciones, ¿sí? eh, Probablemente marcadores textuales, que son algunos de los mecanismos de la cohesión textual. Bueno, ahí está, ¿no? Le hace falta pronombres, conectores, conjunciones, elipsis, y vamos a intentar reescribir este ejemplo, ¿verdad? Aplicando esto en sentido común, cómo este texto podría estar bien escrito. ¿Cómo podría estar bien escrito este texto? Bueno, intentemos escribirlo y el resultado nos tendría que dar un texto muy bien cohesionado. Vamos a quedarnos hasta acá. Les animo a que sigan estudiando estos temas, que puedan auxiliarse de otra bibliografía aparte de esta. Y bueno, que sigan viendo estos videos. Vamos a seguir tratando temáticas similares más adelante. Les agradezco mucho. Mi nombre es Ricardo Hernández Pereira y espero que les haya gustado bastante. Cualquier duda, pues no duden en contactarme. Cuídense.